Hola familia y amigos, somos la Iglesia Bíblica El Camino. Es un gusto tenerles aquí entre nosotros. Gózate con nosotros esta mañana. Alabemos al Rey de Reyes y escuchemos su palabra. Celebremos todos juntos al Dios de amor. ¡Ay! A todos y a cada uno de ustedes, ¡bienvenidos! Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu bendición, Señor, de poder escuchar tu palabra. Queremos agradecerte, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder estar en casa, Señor, reunidos como familia, y que podamos escuchar, Señor, lo que tú tienes el día de hoy para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque a través de las redes sociales, Señor, podemos estar reunidos como iglesia, Señor. Podemos disfrutar, Señor, de la alabanza, Señor. Podemos gozarnos, Señor, y podemos exaltar tu nombre, Padre. Te pedimos, Señor, que en todo momento tú bendigas, Señor, a nuestro pastor, Señor Horacio, quien va a compartir de lo que tú tienes para hoy, que podamos escuchar, Señor. Te pido también, Padre, que en todo momento, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan estar el día de hoy también reunidos para poderte escuchar, Señor. Y aquellos que por primera vez, Señor, se están conectando, Señor, y que quieren conocerte, Señor. Haz que lo que tú tengas destinado el día de hoy, Señor, pueda ser de bendición también para ellos, Señor, y que lo puedan aplicar a su vida, Padre. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor, a través de tu vida, Señor, a través de que tú te entregaste en esa cruz, Señor, diste tu vida por nosotros, Señor, y pagaste, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque nuestras vidas, Señor, fueron tomadas por ti, Señor, a través de ese pago con sangre, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos decir que somos tus hijos, Señor, porque por fe hemos creído en ti, Señor. Te damos gracias por todo eso, Señor, y queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Bendícelo, Padre, Señor, y haz que el día de hoy, Señor, podamos gozarnos, Señor, grandemente. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos. Buenos días a todos. El devocional del día de hoy es acerca del Salmo 127. El Salmo 127 es un cántico gradual, es muy hermoso y es un canto a la familia. Es un cántico que nos enseña cómo Dios debe de ser la base y el fundamento de toda familia. Así que los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 127 y empecemos haciendo oración. Dios, Padre bendito, Señor, te damos gracias por este día, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, ayúdanos a comprenderla, que quede en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder compartirla, Señor, con aquellos que no te conocen. Te damos gracias y oramos a ti, en el bendito y precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, Salmo 127, y empecemos leyendo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bien, el primer versículo, hay algo muy interesante en él, la palabra casa. La palabra en hebreo para casa también se utiliza para familia, para templo, linaje, como interior o internamente. Entonces de nada sirve que nosotros en nuestros propios esfuerzos tratemos de llevar nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, nuestro linaje hacia adelante si el Señor no es la piedra angular, si Él no la edifica desde dentro. Hay gente que piensa que puede hacerlo por él mismo y muchos dicen, yo no necesito de nadie y me echo a mí mismo y yo sé lo que hago en mi casa. Hemos visto en muchas ocasiones que hay familias que se desintegran, familias que están mal porque la base de ellas no es el Señor. Muchas familias tienen problemas. Hemos visto a hijos, a niños, ofendiendo a los padres,
papá discutiendo con mamá, todos peleando, porque no tienen a Dios como su base. Un hogar no es una edificación solamente, está formado por las personas que dentro de un círculo están unidos por un lazo muy fuerte, que es el amor de Dios. Cuando en una familia no hay temor de Dios y vive conforme a los impulsos de la carne, conforme al mundo, esa familia está a la deriva. Se ve claramente cuando una familia, cuando tú mismo vives como Dios manda, estás tranquilo, estás pleno. Y cuando no es así, se ve, nada te satisface o tienes problemas con los que te rodean. Como lo dice nuestro Señor en Mateo 7, 21, 25. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Debemos de fundar nuestra familia, nuestro ser, todo lo que tenemos sobre la roca fuerte, sobre la roca firme que es nuestro Señor, como base nuestro Señor Jesucristo. Pueden surgir problemas, claro, como dice el Señor, vendrá lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Puede haber problemas, pero estando aferrados a esa roca, no seremos derribados y podremos pasar cualquier prueba en familia, unidos. El versículo 2 dice así: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. De nada sirve aferrarse a lo material, acumular cosas materiales, si tu vida está vacía y sin sentido, haciendo del mundo tu Dios y olvidándote de quién es dueño de todo y quién te da todo. Nuestro Señor no está peleado con la prosperidad. Él quiere que seas próspero. Él quiere que tengas riquezas. Lo que Dios no quiere es que esas riquezas sean tu Dios, que te olvides de Él y que pongas más atención o que pongas tu corazón en esas riquezas. De nada te sirve acumular tanto, levantarte desde antes de que amanezca e irte a dormir después de que se mete el sol, tratando de acumular todo eso, si Dios no es lo primero en lo que piensas, si Dios no es el que está en tu vida. Si el que está en tu vida es el dinero y las cosas materiales, de nada te sirve. He visto personas que tienen todo lo material que pueden tener, que quieren poseer, pero se sienten insatisfechos. Quieren más, necesitan algo que llene ese hueco que tienen en su vida, porque no se sienten plenos. Entonces, trabaja. Aquí el Salmo no te dice, en esta parte no te dice no trabajes. No, sino que el Señor dará a sus amados lo que necesiten y más, porque esos amados del Señor no se olvidan de quién es Él. Entonces trabaja, sé próspero, pero nunca te olvides de quién te da tu trabajo, de quién es dueño de todo y quién te provee de todo lo que necesitas para vivir. En Proverbios 10:22 nos dice: la bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. El verso 3 es una promesa muy hermosa y que todos, hombres y mujeres, debemos escuchar muy atentos para vivir eternamente agradecidos con nuestro Señor. El verso 3 dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos, todos somos bendiciones del Señor. Y como tales debemos ser cuidados, y nuestros jóvenes, nuestros niños deben de ser cuidados, instruidos y amados. Jamás serán un error, jamás serán un estorbo, una carga. Nuestro Señor nos dice que son bendición, son una bendición.
Pero el mundo en este momento, el enemigo, está metiendo ideas y pone en los labios de las personas que no tienen a Dios en su corazón palabras de odio, cuando dicen que son niños no amados, que existen niños no amados, niños no deseados, niños no planeados. No hay nada más falso que eso. Todos hemos sido planeados y deseados por el Padre más amoroso, por el Padre más grande, por el Padre Supremo que es Dios. Él nos planeó, nos deseó, nos pensó desde el inicio de todo. Así que jamás crean, jóvenes, niños, o tú que ya eres mayor, si es que me estás escuchando y alguna vez sentiste que no eras amado, que no fuiste deseado, que no fuiste planeado, esas son palabras del demonio, palabras del enemigo. Todos los hijos somos bendiciones del Señor. Todos los que estamos aquí, todos los que hemos sido engendrados, hemos sido planeados y pensados y deseados por Él. Nuestro Señor, nuestro Padre, es un Padre de vida. Y Él quiere que todo bebé, que todo niño, que todo joven, que todo hombre, que toda mujer sepa eso. Jamás hemos sido un error, jamás hemos sido un estorbo. No lo oigan, no lo escuchen, es el enemigo. Para las mujeres es algo, una cosa hermosa cuando dice cosa de estima, el fruto del vientre. Toda mujer que se encuentre en la situación de tener un bebé es bendecida. Es fruto de estima ese vientre. Dios bendice los vientres que dan a luz a sus bendiciones. El verso 4 y 5 es continuación a esto. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Cómo es una flecha en la mano de un guerrero? ¿Es una vara? ¿Simplemente un pedazo de madera mal hecha? No. Un guerrero prepara sus flechas cuidadosamente. Puede decirse que hasta con amor. Las cuida y las prepara bien para que lleguen directo al enemigo, para que no fallen. Así deben de ser nuestros hijos, preparados cuidadosamente, en amor, para que el enemigo no los derribe. El mundo trata de destruir, de derrotar, de destrozar a nuestros hijos. Quiere destruirles su identidad, que no tengan identidad. Pero si están cuidadosamente preparados en el conocimiento y amor de Dios, el enemigo no podrá detenerlos. Tus hijos jamás te avergonzarán en frente del mundo si han sido amorosamente instruidos en el Señor, teniendo a nuestro Mesías Jesucristo como su roca fuerte y como su ejemplo. Si educamos, si preparamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en el amor de Dios, siguiendo sus instrucciones, jamás te pondrán en vergüenza allá afuera. Al contrario, siempre dirán y te reconocerán que tienes unos muy buenos hijos. Así que canta y practica lo que dice este salmo todos los días. Ve con tu esposa, ve con tus hijos y juntos lean este salmo. Explíquenlo. Porque cuando tenemos a Dios como nuestro centro, como el centro de todo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa prosperará. Vamos a dar gracias a Dios por este salmo y que se haga siempre la voluntad de Él. Dios Padre bendito, Señor misericordioso, gracias te damos por nuestras familias, gracias te damos por nuestros hijos, Señor. Los ponemos en tu mano, Padre, a todos estos jóvenes, a todos los niños, Señor, en nuestras casas. Te pedimos, Señor, que sean bien preparados para que el enemigo no los derribe, para que el enemigo no los destruya, Señor. Te pedimos, Padre, pon palabra en su corazón y en su mente, para que ellos, Señor, al salir al mundo, muestren quién eres tú, Padre, a través de sus vidas. Te damos gracias y oramos a ti, Padre bueno y misericordioso, en el bendito y precioso nombre de
Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén. Buenos días, qué gusto que podemos estar juntos otra vez para alabar al Señor esta mañana. Nos da mucho gusto que podemos reunirnos a través de este medio y yo quiero animarte a que comencemos este día alabando al Señor con este salmo. Es el Salmo 1 que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así que meditemos en esta alabanza. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado como árbol plantado serás si te mantienes fiel. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado como árbol plantado serás. Su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerás, plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará, fructificará. Y tu deleite hallarás en su palabra de amor meditando. Sus mandamientos serán en tu camino una luz alumbrando. Bienaventurado como árbol plantado serás. Vivirás como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerás, plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará, fructificará. Da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerás, plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará. Vivirás como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerás, todo lo que emprendas prosperará, fructificará. ¿Quién es el Dios que adoras? Es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que está en control de todas las cosas. No hay nada que se le haya escapado a nuestro Dios, ni a su control, ni a su dominio. Él es Dios de la historia y Él es el Dios de este tiempo. Así que a este Dios adoramos.
hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó a la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó a la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó a la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Buenos días. Vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 10. ¿Dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis,
matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morada en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Espero que estés aprovechando este tiempo para conocer al Señor, para buscarlo, para orar, para meditar, para leer su palabra. Al final de cuentas, dice la Escritura, que el todo del hombre es conocer a Dios. Yo espero que ese sea la meta de tu vida. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti.
¿Qué tal, familia? Buen día. Espero que estés con bien, lleno de gozo y dispuesto a escuchar ahora la palabra de Dios. Desde hace 2 semanas que hemos retomado Mateo en el capítulo 26, que es ya la noche en que Jesús será arrestado. Y bueno, vamos a recordar ciertas cosas. En 4 ocasiones Jesús ya le había dicho a sus discípulos que iba a ser entregado. Eso lo puedes ver en Mateo capítulo 16, verso 21, capítulo 17, versículo 12, y también versículos 22 y 23, así como también el capítulo 20, versículos 17 al 19. Eso ya se los había dicho desde antes. 4 veces. Los discípulos lo sabían. Ahora, en aquella noche Jesús acababa de tener una victoria, como lo vimos la semana pasada. Muy importante. Esa victoria fue sujetarse a la voluntad del Padre, ser obediente a la voluntad del Padre para cumplir con el propósito, con la misión que Jesús tenía al venir a esta tierra. Lo podemos ver en Mateo 26, versículo 39. La semana pasada lo vimos, pero vamos a leerlo. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, podría entenderse ya que es posible, pero su petición es que no sea como yo quiero, sino como tú. Y Jesús fue escuchado, dice en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A causa de su temor reverente fue oído. Entonces él fue escuchado. Y vemos también, lo sabemos por Lucas, que cuando él estaba delante del Padre, un ángel se le apareció para fortalecerse. Dice Lucas 22, 43 y 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y entonces él fue fortalecido y tuvo esa gran victoria, ¿verdad? Decidir obedecer al Padre, orando, porque la prueba se acercaba. Y estaba pasando por esta emoción, esta situación. Y fue fortalecido. Y fue obediente al Padre. Decidió obedecer, porque quería hacer lo que el Padre dijera, a pesar de que podía tener la posibilidad de librarse de ella. Entonces, la victoria es obedecer a la voluntad del Padre, teniendo la opción de librarse de esa copa. Y antes de ese momento de orar al Padre, Jesús le había dicho a sus discípulos que en esa noche se escandalizarían de él. Pero ellos le respondieron que no se escandalizarían, empezando por Pedro, y que darían aún la vida por causa de él. Pero tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan para orar, no pudieron orar con él 1 hora. Y eso sucedió 3 veces. Y si pensamos que 3 veces fue de a 1 hora, fueron 3 horas. Si pensamos eso. Pero por lo menos 1 hora no pudieron orar con él. Pero Jesús salió victorioso sujetándose a la voluntad del Padre. Y eso iba a incluir la otra prueba: sujetarse al juicio de los hombres. Pero el control lo tenía todo Dios. La semana pasada pues se nos enseñaba sobre la necesidad de orar para no entrar en tentación. Ahora vamos a ver el efecto que causa o que puede causar el orar o no orar. En Mateo 26, 46, que así se terminaba el texto de la semana pasada, decía Jesús a sus discípulos: basta ya, vamos, levantémonos. Se acerca el que me entrega, dice en versículo 46 del capítulo 26. Y entonces empezamos esta mañana en el versículo 47. ¿Listo? Vamos a leer entonces por partes y vamos a conectar toda la historia con lo que se nos mostró la semana pasada. Dice el versículo 47 del capítulo 26. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Seguramente pensarás que vamos a hablar de la traición de Judas.
Se ha hablado mucho de la traición de Judas, incluso en capítulos anteriores. Hemos comentado sobre cómo le iba a traicionar y cómo Jesús decía quién iba a ser. Hemos conocido mucho y sabemos cuál es el final de él. Pero vamos a ver otras cosas esta mañana. Empieza diciendo que es uno de los 12. El autor marca uno de los 12. Uno de la familia que Jesús tenía, que eran sus 12 apóstoles, sus 12 discípulos. Uno de los 12 marca el texto. Se acercaba, era el que le entregaba, ¿cierto? Ahora, la profecía que Jesús anunciaba que iba a ser entregado empezaba ya esta noche. Pero, ¿por qué tanta gente para arrestar a un hombre? Dice ahí que era mucha gente, con espadas y palos. No solo eso, sabemos que por los evangelios en Juan 18 y Lucas 22, habían soldados, y se refiere a soldados romanos, déjenme decirles, porque no eran soldados los judíos. Dice soldados y gente de la guardia del templo. Y también iban con linternas y antorchas. Por ejemplo, en Juan 18:3 dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas. Es decir, todo iluminado. Era de noche, pero todo iluminado. Y en Lucas 22:52 dice, que es la misma historia, pero desde la perspectiva de Lucas, dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Vemos que ahí hay guardias del templo. Entonces vemos soldados y guardias del templo, mucha gente, y era mucha gente, pero venían de parte de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo, de los principales. Todo un sistema religioso contra un hombre. ¿Por qué tanta gente? Sabemos que a ellos les preocupaba la relación o la situación política incluso con Roma. Aparte del pueblo, con Roma. Había intereses políticos. Les preocupaba el oro del templo, no tanto el templo, ellos no amaban el templo. Se nos enseña, o se dice en la escritura, que amaban el oro del templo. Había intereses económicos. Les preocupaba su autoridad, se le estaba yendo mucha gente para él. Había intereses de control. Y temían al pueblo para arrestar a Jesús. Incluso desde para arrestar a Juan el Bautista, le temían al pueblo porque tenían a ambos como profetas. Dice en Juan 11:47 al 53. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Porque se estaban yendo con él. Y vendrán los romanos, esa situación política o relación política, ¿verdad? Y destruirán nuestro lugar santo, refiriéndose al templo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ya hay todo un plan para matarle. Pero ¿por qué tanta gente? ¿Por qué tantos soldados? ¿Por qué tantos judíos de la guardia? ¿No? Querían asegurarse que no se les escapara, probablemente. Pero vamos a ver. En Mateo 26, volviendo a Mateo 26, versículo 48, dice, y el que le entregaba, que era Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Hay una señal ahí muy interesante. Y Judas, que también amaba el dinero, la escritura dice que era ladrón. Imagínense, era uno de los 12 que amaba el dinero, haciendo un acuerdo con hombres que amaban el dinero, pues hay un gran acuerdo. Iba a entregar a su maestro. Y la señal que les había dado. ¿Para qué darles una señal? ¿Que no conocían al maestro? Sí lo conocían. Más adelante vamos a ver que sí, lo conocían. Pero, ¿por qué darles una señal entonces?
Otros decían, hay quienes dicen, porque era de noche, pero tenían linternas y antorchas. Estaba todo alumbrado. Jesús era un hombre que se vestía de humildad y mansedumbre. Seguramente vestidos como todos. No se vestía como los grandes maestros y sacerdotes del pueblo para ser distinguidos. Incluso siempre habló de ellos acerca de su vestimenta y por dentro estar podridos. Él se ponía al mismo nivel que cada uno de nosotros. Era grande su amor por cada uno de ellos. Y le dice a Judas, versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y tenemos aquí algo importante. Le dice, amigo. ¿Era un buen amigo? ¿Qué significa ser amigo? ¿Por qué le dice amigo? ¿Qué es ser amigo? En Juan 15, 13 al versículo 15, dice, Juan 15, 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Tenemos que cambiar mucho el concepto de amigo. Siempre decimos, ese es mi amigo, porque te ha ayudado. Pero puede ser que cuando tú dices, ese es mi amigo, es porque tú le has ayudado. Jesús le dice a Judas, amigo. Le está dando la vida por él también. Le dice amigo porque le ha dado a conocer todo lo que oyó del Padre, se lo ha revelado. Dice que ya no les llamaría siervos, sino amigos. Tú eres mi amigo, le decía, porque Jesús se mostró amigo. Es un concepto distinto, ¿no es cierto? El decir, esa persona es mi amiga, fulano es mi amigo porque te ha ayudado. Más bien él se ha mostrado amigo. Pero cuando tú dices, él es mi amigo, es porque tú te has mostrado amigo. Dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Voy a leerlo otra vez. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Cuando tú le digas a alguien amigo es porque tú te has mostrado amigo, no tanto porque él se haya mostrado amigo contigo. Tú te muestras amigo de él. Y Jesús le estaba diciendo a Judas, amigo, como dándole como la última oportunidad de arrepentirse. Te he mostrado mi amor, te he dado a conocer los misterios de mi Padre. A ustedes, a ese grupo de 12 discípulos, les había revelado todo acerca del Padre. Las parábolas se las explicaba y les revelaba todo. Porque eran sus amigos, porque él se mostraba amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te muestras tú cuando a alguien le llamas amigo? ¿Qué hace uno cuando se muestra amigo a alguien? ¿No sería bueno que te muestres amigo llevándolo a Cristo? Llevándole la palabra. Cuando ves a alguien que está en tristeza, lleva el consuelo de Cristo, porque tú tienes la palabra de Cristo. Si tiene una situación difícil, ve, y como tienes la palabra de Cristo, ve y ayúdalo. Y aquel hombre que no conoce al Maestro, ve y muéstrale con tu vida a Cristo. Muéstrate amigo. Dile amigo porque tú te has de mostrar amigo, así como Jesús lo hizo. Tú eres carta abierta, tú y yo somos cartas abiertas, conocidas y leídas por los hombres. Hemos de mostrarnos amigo. Dile amigo, mostrándote amigo. No esperes a que él se comporte como amigo, sino tú sé el amigo. Entonces llama a los otros amigo. Esto le estaba diciendo Jesús a Judas, amigo. Y dice, ¿a qué vienes? Hay traducciones que dicen, amigo, ¿a lo que vienes? Y ¡pum! Vienen los de la guardia, le echan mano, lo arrestan. Seguramente con un tipo de violencia tal vez, como se arrestan a muchos. A lo que vienes. Ya unas horas antes Jesús le había dicho a Judas que lo hiciera pronto, cuando estaban cenando, cuando todos preguntaban quién lo iba a traicionar.
el que mete la mano conmigo es Él, ¿verdad? Y lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿ya? ¡Qué soberanía del Señor! Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús es arrestado y le echan mano, versículo 51 de Mateo 26, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Sabemos, por la escritura en Juan, que ese es Pedro, y al que le quitó la oreja se llama Malco, siervo del sumo sacerdote. Mateo no lo menciona. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo defendemos nuestra fe? ¿Cómo defiendes tu fe? ¿Cómo reaccionas cuando ofenden a tu maestro? Cuando le ponen mano. ¿Cómo reaccionas? Pedro era uno de los 3 que no había podido orar 1 hora. Era quien dijo, yo nunca me escandalizaré, y aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Eso es lo que había dicho Pedro. Pero no había orado. No se había preparado para esta prueba, como Jesús lo había hecho. Tus acciones van a hablar siempre de tu conducta. Si es buena o mala, tus acciones van a hablar de tu conducta. Pero tus reacciones podrían cortar orejas y dejar sordos a las personas. Teniendo Pedro la verdad cerca, a Cristo cerca, sacó su espada y cortó oreja. Muchos tienen a Cristo cerca, tienen la verdad cerca y no confían en la verdad. Y eso se revela por sus reacciones. Un ejemplo que siempre he dicho, tú puedes tener la verdad ahí cerca, la razón siempre. Pero ¿qué tal si gritas? Cuando gritas has cortado orejas, es una espada muy filosa que no deja escuchar. No escucha las razones la persona. A quien cortas orejas no escucha las razones, las que escuchas tu grito. ¿Qué tal en las redes sociales? En Facebook veo cómo entran en discusión varios creyentes, incluso hablando entre creyentes. Empiezan a discutir ahí en el Facebook y empiezan a ofenderse. Y luego cortan oreja, ¿verdad? Bloquean, bloqueado, y no se muestran amigos. Que amigo hay más que un hermano. No hemos sido sabios, ¿cierto? La pasamos cortando oreja, teniendo la verdad a nuestro lado. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Entonces Jesús le dijo, versículo 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Si gritas te van a gritar probablemente, es lo más probable. Es una ley que está ahí por parte de Dios. Dice Jesús, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es curioso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay una historia de Ezequías, rey de Judá, investígalo por favor, cuando el rey de los asirios, Sennacherib, sitió a Jerusalén y envió a 185,000 soldados cuando invadieron a Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasó? Dios envió a un ángel y ¡pum! ¿Qué le duraron? No le duraron ni para el arranque, ¿verdad? Acabó con 185,000 soldados. Ahora te imaginas, más de 12 legiones o 12 legiones de ángeles. Si un ángel acabó con 185,000, imagínate 12 legiones y más de 12 legiones aún. Dice Jesús, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¡Wow! Él tenía la posibilidad de librarse de esa situación, pero fue obediente al Padre. Se fortaleció en la oración. Y ahora venía la prueba y se ve que se cumple ahí. Jesús estaba enseñando todavía, aún en su humillación enseña, como enseñó la primera vez cuando le pidieron que les enseñara a orar. Y en su oración que él enseñaba decía, sea hecha tu voluntad.
y no nos dejes caer en tentación. Orando era la clave primera. Y Él no perdió su soberanía, no perdió su poder. Cuando empezó ya esta noche, con el arresto, con la violencia de los hombres, todavía en su humillación sanó a Malco. En su humillación todavía dice que puede mandar a traer más de 12 legiones. Interesante que sean 12, que mencione 12. Pero es como si le dijeras a tu cuerpo, defensas inmunológicas, bajen sus armas, dejen que el virus nos invada todo el cuerpo. Total, vamos a resucitar después. Es todo un control que tiene el Maestro. Dios tiene el control de todo. Aún lo que estamos viviendo en estos tiempos. Tiene el control de todo y la verdad la tenemos ahí cerca. Lo que nos ha faltado es prepararnos para orar. Orar primero. Pero Él iba a obedecer para que las Escrituras tuvieran su cumplimiento. ¿Qué vamos a hacer? Orar es una primera clave. Orar. Pero caray, la maldición de nuestra era. Nuestras oraciones, muchas oraciones son superficiales y no hay profundidad. Oramos y no podemos orar una hora. Y nos cansamos cuando alguien está orando y ya se pasó de un minuto. Ay, ya se pasó. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Hay hermanos que están dirigiendo la oración y el ayuno en estos días. Y piden y envían mensajes. Me llegan los mensajes diciendo, recuerden hermanos, mañana es ayuno. Y estemos orando por tal. Y me llegan los mensajes de esos hermanos, los cuales hay que orar. O te da sueño, como Pedro, Jacobo y Juan. El resultado va a ser terrible. Vamos a seguir leyendo. Ya habló con Pedro, ya le dijo a Pedro más bien que metiera su espada. Es interesante que no le dijo, tira tu espada, sino vuelve a su lugar tu espada. El grito no es, el estar cortando orejas no era para ese momento. El uso de la espada sería para otras cosas. Pero no le dijo que tirara la espada, la volvió a meter. Y luego se va a dirigir a la gente. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. No me prendisteis. Es la hora de las tinieblas, como dice en Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esa es la hora, era la hora de las tinieblas. A la gente que le había visto, estaba en el templo, todo el tiempo estaba enseñando en el templo, pero ellos no escucharon. ¿Habrán sido sus amigos? No les reveló, a ellos siempre les habló por parábolas. Pero miren cómo termina, versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Una de las causas que puede suceder cuando no oramos en serio, sin profundidad, es que huimos, le dejamos. Ser superficial es algo triste que está pasando en muchas congregaciones y tal vez no hemos sido la excepción. Nos congregamos y a veces es superficial. Llamamos hermano al hermano y muchas veces es superficial o amigo. Se termina la reunión y ¡fum! Todos para afuera. La comunión es superficial. Creo que debemos de trabajar mucho en eso. Pero empieza con esto, orando. Porque cuando tú no oras con profundidad o con intención, lo que estamos haciendo es dejarle. Estamos huyendo. Ellos que dijeron que no se escandalizarían y que no le negarían, que si era necesario morir, huyeron. A través de la historia no solo ellos lo han hecho, muchos lo han hecho. Jesús ya se los había dicho en el mismo capítulo 26, versículo 31, dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Está escrito en Zacarías 13:7. Ya se los había dicho. Cuando no oramos para prepararnos a las pruebas, a las situaciones que vienen, estamos dejando al Maestro, huyendo. Maestro, Dios ya nos ha anticipado lo que viene. Velad y orad, dijo él. Lee la Escritura, no seas tan superficial, no seamos tan superficiales.
reunámonos, no seamos superficiales. Hoy nos hemos reunido, tú estás en casa y estás reunido. Ten la intención. Tenemos tarea, ¿no es cierto? Entonces, ora, la prueba viene y siempre es una tarea pendiente. Ora y muéstrate amigo, sé amigo. Terminando este culto, este servicio, llámale a tu hermano y muéstrate amigo. Salúdale, pregúntale cómo está. Si necesita algo y tú lo tienes en tu mano, dalo. Si no lo tienes, canalízalo con alguien. Llama a otros. Nuestro hermano tiene este problema. Y mostrémonos amigos unos a otros. Mostrémonos amigos. Y pon tu espada en su lugar, porque eso se va a utilizar para otras cosas. Y confía en el Maestro. Lo tenemos ahí. Tiene el control de todo. Ya no será igual en los tiempos que vienen. Ya no regresaremos a la normalidad de antes. Tenemos que cambiar. Oremos y mostrémonos amigos. Vamos a dar gracias. Padre, gracias te damos. Gracias te damos esta mañana porque tú mostraste grande amor con cada uno de nosotros, enviando a tu Hijo, Señor, y Él nos enseñó y nos mostró cómo ser amigo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no lo hemos hecho así. Porque teníamos equivocado tal vez el concepto. O por pecado. No lo sé, Señor. Ayúdanos a ser amigos. Porque amigo hay más que un hermano. Danos en nuestro corazón una buena intención siempre, Señor. Que podamos preparar nuestro corazón para estudiar tu palabra como lo hizo Esdras. Que tenía un gran deseo, un gran interés por estudiar tu palabra. Por obedecerla, Señor, no solamente por obedecer, sino respondiendo a ese amor que tú mostraste, Señor, y mostrando al mundo que tú eres nuestro Dios, quien cumple sus promesas. Tú nos has llamado amigos, así como Dios llamó a Abraham amigo, así también Jesús nos ha llamado amigos, porque nos ha revelado tu palabra y nos ha enseñado cómo debemos de actuar. Señor, te ruego que bendigas a cada uno de los que nos oyen esta mañana. Bendícelo, bendice a tu iglesia. Fortalécenos, Señor, y seguiremos adelante, Señor. Actuaremos, toca el corazón de cada uno, Señor. Y enséñanos, amonéstanos, redargúyenos, con el fin de que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Queremos ser congruentes. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre y rogamos, Señor, que nos bendigas para ser de bendición a otros. En el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo
sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí por amor. Y sobre todo pensaste en mí por amor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por habernos amado hasta la cruz y habernos demostrado, Señor, que tu deseo era que nosotros volviéramos contigo. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz, porque no lo merecíamos. Gracias por todo ese sufrimiento. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Ayúdanos, Señor, a demostrarte nuestra gratitud a través de nuestra obediencia. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Qué bueno que pudimos estar juntos esta mañana. Te animo a estar orando unos por otros. Te animo a orar por los médicos, por las enfermeras, por todo el personal de los hospitales. Te animo a orar por aquellos que están pasando por tiempo de aflicción, quizá porque perdieron el trabajo, quizá porque tienen a alguien enfermo. Y te animo a que busques a tus hermanos, a que busques a tus vecinos, y si sabes que alguien tiene necesidad, que el Señor te encuentre generoso. Nos vemos la próxima semana. Si deseas participar y bendecir al Ministerio del Camino, en la descripción de este video encontrarás la información necesaria para hacerlo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.